Hola hermanos, qué bendiciones estar nuevamente con ustedes. Y bueno, ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios. Así que ahí en tu hogar, dispón tu corazón y con todo el gozo vamos a cantarle al Rey. Como un rayo de luz, tengo que ser yo, y ser fiel a Jesús, porque me salvó. Todo su amor, como un rayo de luz tengo que ser yo, y ser fiel a Jesús, como un rayo de luz tengo que ser yo, y ser fiel a Jesús, porque Él me salvó al morir en la cruz. Todo su amor, como un rayo de luz tengo que ser yo, y ser fiel a Jesús. A mis amigos diré lo que hizo por mí, y con ellos podré compartir así esa paz y ese amor. Fiel a Jesús, como un rayo de luz tengo que ser fiel a Jesús, como un rayo de luz tengo que ser yo y ser fiel a Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos y poder juntos estudiar la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abran su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a dar lectura de los versículos 1 al 13. Segunda de Corintios 6, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos enseñes a entender, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre, Señor, tus verdades. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque sabemos que tu palabra está siendo predicada y te pedimos que llegue a nuestro corazón, a todo el corazón de tu iglesia, de la gente, Señor, que va a escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo fue un gran instrumento en las manos de nuestro Señor. Cuando vemos la historia bíblica en el libro de los Hechos, vemos que aparece él en escena como un perseguidor de los cristianos. Y él
recibió la gracia de Dios, el Señor Jesucristo se le apareció, él se rindió al Señor Jesucristo, se arrepintió y recibe la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Se reconcilia con Dios porque él mismo después escribe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que después se le encarga también a él el que él sea portador de este mensaje del Evangelio, que es la buena noticia de salvación a toda la gente y especialmente a los que no eran judíos, porque la iglesia cristiana empezó a predicar en Jerusalén a judíos, pero muy temprano, en los primeros días de la predicación del Evangelio, se empezó a esparcir, empezó a haber persecución y empezaron a predicar en otras partes. Y cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso, que se llamaba en aquel entonces Saulo, se convierte, después Dios le dice que lo iba a enviar a los gentiles, a los otros pueblos que no eran judíos. Entonces Pablo es enviado, y en el libro de los Hechos vemos cómo él hizo viajes misioneros, fue predicando el Evangelio con toda valentía en el poder del Espíritu Santo, fue fundando iglesias, y recordamos que una de esas iglesias fue en la ciudad de Corinto, una gran ciudad con muchas necesidades como todas las ciudades, pero con algunas sed de Dios también, y se fundaron aquí estas iglesias. Y cuando vemos las cartas que ya hemos estado estudiando, estas dos cartas de Corinto, vemos cómo Dios habla a través del apóstol a estas necesidades de la iglesia de Corinto. La segunda carta que hemos estado estudiando tiene varios propósitos, pero nos vamos a enfocar en uno de ellos ahorita, que es que Pablo defendía su ministerio. Si recordamos, él tenía ataques porque decían que no era un verdadero apóstol, que no era parte de los 12, decían también, atacaban su persona, atacaban su predicación, y entonces varios de la iglesia de Corinto se dejaban llevar por esos falsos maestros y falsos profetas que atacaban al apóstol Pablo. Y entonces esta carta, buena parte de la carta, el apóstol habla de su defensa como siervo de Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer, él habla de su ministerio apostólico y da a entender algo muy importante. Su ministerio como siervo de Dios se veía aprobado por Dios, y una de las evidencias era la fidelidad que Pablo mostró en medio del sufrimiento. La fidelidad también y la manifestación del fruto del Espíritu Santo en esos momentos de tribulación que vamos a ver aquí. Y también parte del fruto es que él tenía gran amor por la iglesia. Esto nos recuerda que el Señor Jesucristo, cuando él predicó, lo vemos en los evangelios, en Mateo capítulo 7, y les dijo a las multitudes: cuando ustedes vean gente que llega, pero va a haber gente engañadora, gente que esté disfrazada de oveja, pero sea un lobo rapaz, la forma en que ustedes se van a dar cuenta de que es alguien genuino es por sus frutos. Y aquí Pablo está hablando de su fruto. Y esto es algo muy importante porque los falsos maestros, los engañadores, sí estuvieron presentes en la iglesia desde el primer siglo y han estado presentes todo el tiempo, pero sigue siendo la misma indicación. Por los frutos vamos a conocer a los que son genuinos, a los que son verdaderamente siervos de Dios. Para ver estos versículos, vamos a tomar el contexto del capítulo 5, lo que se predicó la semana pasada, y habla del ministerio de reconciliación, habla de que Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, de que ahora somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y ahora como estamos reconciliados con Dios, se nos ha encargado también a nosotros ese servicio, ese ministerio de la reconciliación, de decirle a otros que Dios quiere que se reconcilien con Él y que el único camino para la reconciliación es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 de este capítulo que acabamos de leer de 1 Corintios 6 empieza de esta manera: así pues, nosotros como colaboradores. Y aquí entonces dice una palabra muy importante el apóstol cuando está hablando esto. Bueno, entonces como somos nosotros reconciliados y tenemos encargado por Dios este ministerio de reconciliación, de hablarle a los demás, entonces nosotros somos colaboradores suyos, somos colaboradores con Dios. Y entonces esta palabra colaboradores es muy bonita y es muy importante. La palabra colaboradores viene de una palabra griega que es compuesta
y sun, que quiere decir junto con, y ergon, obra o trabajo. Un colaborador aquí es alguien que trabaja junto con, alguien que hace una obra junto con otra persona. Sunergos es ayudar o trabajar junto con. Y está escrita de una manera que quiere decir que es un hábito, que es una característica. Somos colaboradores, dice el apóstol Pablo, y esta es nuestra característica, nuestra forma de vida, es parte de nuestra vida y es en presente ahora, y es mi responsabilidad continuar ahora siendo colaborador, porque eso es parte de mi vida. La palabra sunergos, de donde viene colaborador, se deriva ahora en una palabra que es sinergia. Sinergia significa juntar energías. Y el plan de Dios es que Dios, por su gracia, Él pone su gracia, su amor, su perdón, su poder, el Espíritu Santo, pero nos ha llamado para colaborar con Él. Y tenemos entonces que hacer esa función de colaboradores. Para Él es la gloria porque Él da gracia, Él da todo, pero Él en su gran misericordia nos ha llamado para juntar esa energía o lo que Él nos ha dado, pero su poder es el que actúa y es un gran privilegio, como aquí dice el apóstol, nosotros como colaboradores, y entonces les hace como colaborador de Dios, les dice 3 exhortaciones en estos versículos. Vamos a ver estas 3 exhortaciones. Y la primera exhortación en los versículos 1 y 2 es una corrección. Por principio recordemos que la palabra exhortar en el Nuevo Testamento no es regañar. Una palabra que es una palabra muy bonita, es una palabra muy amorosa. La palabra exhortación en el idioma del Nuevo Testamento es la palabra parakaleo. Y esta palabra significa para, al lado de, y kaleo, llamar. Alguien que está llamado al lado de otro para hablarle con amor, para animarle. Entonces, cuando el apóstol hace como colaborador de Dios, hace estas 3 exhortaciones, les exhorta a esto, les está llamando y les está rogando con amor. Sí, porque a veces se piensa que exhortación es regañar duramente y es hasta jalarle los cabellos a alguien para que entienda, pero exhortar no es eso. Cuando vemos esta palabra es una palabra muy tierna, muy amorosa, y ese es un don, un ministerio que tenemos que aprender nosotros, aprender a exhortar, a explicar con ruego y con amor. La primera exhortación es una corrección amorosa, y les dice aquí el apóstol en el versículo 1, les dice de esta manera: os ruego, os exhortamos también, versículo 1, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Eso es algo muy importante. Ellos habían recibido como creyentes, la iglesia de Corinto había prosperado. El apóstol Pablo trabajó en ello cuando hizo sus viajes. Pero dice aquí el apóstol, advirtiéndoles con amor, que no reciban en vano, que no hagan inútil, vacía la gracia de Dios, que no echen en saco roto todo lo valioso que es el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Recordamos que gracia, la palabra gracia, significa regalo, un don, un regalo. Toda gracia de Dios es todo el favor de Dios para nosotros. El poder levantarnos, el poder ver un día, el tener la sabiduría, la energía para trabajar, el tener las bendiciones materiales, todo lo que Dios nos da bueno, todo el favor de Dios para nosotros es gracia de Dios. Pero la mayor demostración de la gracia de Dios y el mayor regalo de Dios para nosotros es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces los corintios tenían que valorar la gracia de Dios, no recibir en vano la gracia de Dios. Es una advertencia de el peligro que puede llevarnos a apartarnos de Dios si no valoramos la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, cuando habló del reino de Dios en los evangelios, y habló algunas parábolas que enseñaban del valor del reino, ¿sí? La perla de gran precio, el tesoro escondido, y la misma enseñanza que da el Señor Jesucristo, lo que da el apóstol y los apóstoles, los siervos de Dios en sus cartas en el Nuevo Testamento, es poder valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tenerlo en la más grande estima en nuestro corazón. Y cuando recordamos la primera carta de Corinto, del apóstol Pablo a los Corintios, vemos que él tuvo que tocar algunos problemas difíciles que había en la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto, viviendo en una ciudad tan llena de
corrupción y de pecado, se contaminó. Ellos sabían que tenían que vivir en santidad, porque el mismo apóstol Pablo lo dice aquí. Recordamos, vamos a ver 5:15 de Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió el Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios, cuando recibimos el amor de Dios, el perdón de nuestros pecados, es para ahora dedicarnos a Él. Eso se llama santificación. Dios ya nos ve santos, apartados para Él, pero tenemos que nosotros seguir el camino de la santificación y entonces ya no vivir para nosotros. Pero recordamos, la iglesia de Corinto había dejado contaminarse, que el mundo entrara otra vez a la iglesia. Veían pecados graves con mucha ligereza, por eso el apóstol tiene que indicar en la primera carta, señalar esos pecados. Cayeron en carnalidad, en mundanalidad, y el apóstol les dijo: ustedes son carnales y no espirituales, en mundanalidad, y entonces hay que corregir eso con amor. Tal vez habían tomado en vano la gracia de Dios, muchos de ellos. Habían echado en saco roto, no habían valorado la gracia de Dios. Y luego les da una cita. Versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Esa es una cita de Isaías 49:8. Y esa cita de Isaías 49, Dios le dice a su pueblo que para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegó la salvación en su vida, para que ellos también dieran la salvación, el rescate de Dios y el mensaje del rescate a otras naciones, para que fueran luz a las naciones. Y aquí lo menciona el apóstol Pablo como un cumplimiento también para ahora la iglesia de Corinto y todos los demás que habían recibido el evangelio. Dice el versículo 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces les dice el apóstol, el mensaje de salvación para el pueblo de Israel, el mensaje de Dios para ustedes ahora, iglesia de Corinto y todos los gentiles, es que el día de salvación ha llegado también para ustedes. Entonces, hoy es el día de salvación, el día aceptable, el día de valorar esa gracia en nuestra vida, el día de vivir para Dios, valorando la gracia y de compartirla a otras naciones. Entonces, esta exhortación, esta primera exhortación de esa corrección, de valorar la gracia de Dios, de no tener en vano la gracia de Dios, también es para nosotros, para la iglesia en todo momento y en todo tiempo. Dios nos exhorta a valorar su gracia. Número 1, la gracia de Dios en Jesucristo, a valorar nuestra salvación. Por eso el Nuevo Testamento advierte que cuidemos nuestra salvación, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que recordemos que el único digno de ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que entregó su vida, fue inmolado, fue molido por nuestros pecados. Y es valorar en nuestro corazón como lo más importante esa gracia de Dios. Entonces, si yo valoro la gracia de Dios, número 2, la exhortación también es para que viva yo para Él. Somos llamados a vivir para nuestro Señor Jesús. Ya no vivir para el enemigo, para el mundo, dejar la vida, las cosas viejas y ahora como nuevas criaturas vivir para Él. Y también compartir a otros la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios, echar en saco roto esto, sería no obedecer al Señor, vivir todavía como si no conociéramos al Señor. Porque a veces pasa que hay gente que dice, soy cristiana, o hay gente que a lo mejor hasta canta, hasta ofrenda, hasta asiste, pero no ha dejado su forma de vida que no agrada al Señor. La vida cristiana es una vida de obediencia a los mandamientos de la palabra del Señor, una vida donde dejemos nuestro yo y dejemos que Cristo vaya creciendo en nosotros. Y cuando nosotros hacemos vana la gracia de Dios es cuando no obedecemos, cuando somos carnales, en lugar de dar lugar al Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo, dejamos que nuestra carne vaya creciendo, no alimentamos la vida del Espíritu, alimentamos más la carne con muchísimas cosas, información del mundo, música no cristiana, lecturas que no convienen, no dedicamos tiempo al crecimiento espiritual. A veces, cuando se usa como pretexto para pecar la gracia de Dios, esto sí sucedió en el Nuevo Testamento. El apóstol, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo les dijo que cuando abundaba el pecado,
sobreabundaba la gracia. Pero después tuvo que hacer la aclaración, pero que esto no sea pretexto para que abunde más el pecado. Bueno, pues como va a abundar la gracia de Dios, yo sigo igual. Al fin, la gracia de Dios abunda cuando sobreabunda el pecado. Y entonces el apóstol hace esa advertencia en Romanos y en otras cartas de que no usemos la gracia de Dios como pretexto para pecar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Ver con ligereza la vida de pecado, la mundanalidad cuando dejamos que el mundo esté en nuestra vida y vemos muy común esto o aquello que practica el mundo, con que no tiene nada de malo, es exageración, pero dice aquí que nosotros tenemos que valorar la gracia de Dios, caminar en ella y compartirla. Y eso es lo que el apóstol dice en esta primera exhortación. La segunda exhortación la vemos en los versículos del 3 al 10 que los acabamos de leer. Y dice aquí el apóstol: y esta segunda exhortación es a que vean el ejemplo del apóstol. Sí tuvo que decir aquí el apóstol, véanme. No nada más lo dijo en estos pasajes. Aquí en esta segunda carta, en la primera carta dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. En Filipenses dijo: sean imitadores de mí y sigan mi ejemplo. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir eso? Aquí hay dos cosas importantes. A veces decimos a la gente: tú no veas a nadie, tú sigue a Cristo. Y eso tienen razón en una parte. Nosotros somos llamados a tener como meta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el mismo apóstol en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sí es cierto que tenemos que ver a Cristo, y en ese sentido tenemos toda la razón. No debemos de detenernos por nadie más, no debemos de usar a nadie más que falló como pretexto para yo no acercarme a las cosas de Dios, porque hay mucha gente que dice: pues no, es que yo tengo muy mal testimonio de los cristianos porque me pasó esto, y nos empiezan a contar sus problemas. Y no dudo que sí haya gente que ha tenido experiencias negativas. Y ahí tenemos que decirle: sí, nuestro ejemplo es Cristo. Aunque también tenemos que decirle: pero fíjate en los buenos ejemplos. Porque la otra parte, la otra cosa que tenemos que aprender es que sí es cierto que Cristo es nuestro ejemplo, pero nosotros tenemos que también dar buen ejemplo. Que seamos capaces de decir, como dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vean el ejemplo. Y esto lo vemos en el versículo 3 al 10, es muy extenso, vamos rápidamente a verlo, porque dice el apóstol aquí: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Nosotros, y lo dice también como parte de su personalidad, de su característica, de su vida, dice: yo acostumbro, y es parte de mi forma de vivir, no ser tropiezo a nadie. No damos ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea atacado. Y vimos que sí lo atacaba a la gente, pero él tenía una credencial. Aparte que dijo él: nuestras cartas son ustedes, le dijo a los corintios, también tenía la credencial del buen ejemplo que él daba como siervo de Dios. Dice el versículo 4, antes bien, nos recomendamos, y aquí también está diciendo, también es parte de mí, de mi estilo de vida, recomendarme como ministro de Dios en todo. Si soy siervo de Dios con este buen ejemplo que les voy a decir. Y recordemos la acusación de los enemigos de que Pablo, que no era siervo de Dios, que buscaba lo suyo propio, que buscaba el primer lugar, y ese no era el caso del apóstol Pablo. Entonces dice, no es cierto esta acusación. El genuino apostolado se demuestra en parte por este ejemplo de ser fiel en medio del sufrimiento. Porque decir amamos a Dios en tiempos de abundancia a veces es muy fácil. Decir que amamos a Dios en tiempos de salud, en tiempos de paz, pues mucha gente lo puede decir. Pero cuando vienen los sufrimientos, las circunstancias difíciles, la enfermedad, la escasez, los peligros, como dice aquí, a veces es difícil decir amo a Dios y sigo sirviéndole con alegría y con paz, con gozo en mi corazón. Por eso dice él aquí en estos versículos, los siguientes versículos, dice que él se recomienda en todo, dice en mucha paciencia. La paciencia recordamos que es una actitud persistente
que aguanta con buena cara, con buen ánimo, una situación de prueba que se prolonga. Y dice ahí, somos ejemplo en esta paciencia, y dice el versículo 5, 6, 7 en adelante, lo hace como por grupos de 3 los sufrimientos. Dice, número 1, tribulaciones, necesidades, angustias. Esas son aflicciones en general que él pasó. Y el siguiente triada es azotes, cárceles y tumultos. Y esos eran infligidos por hombres que eran sus enemigos. Y él estuvo azotado, estuvo en las cárceles, estuvo en tumultos, tuvo muchos sufrimientos de este tipo. Y los otros 3, en trabajos, desvelos y ayunos, que eran circunstancias que eran muy propias de la misión que él tenía que cumplir, de llevar el evangelio a diferentes lugares donde él no conocía ni era conocido. Pasa trabajos, desvelos y ayunos. Y sigue adelante, constante, a pesar de todo eso. Versículos 6 y 7 dice, en pureza, pureza para con Dios, en rectitud, en ciencia, conocimiento de Dios, en longanimidad, quiere decir un ánimo largo, prolongado, también buena cara al sufrimiento, decíamos, en bondad, en un corazón bueno, en el Espíritu Santo, como él lo dice también más adelante en otras cartas, andando en el Espíritu Santo, caminando, aprendiendo a que el Espíritu Santo dirija su vida, en amor sincero, en palabra de verdad, porque nosotros andamos en la verdad, dice el apóstol, yo en palabra de verdad, porque tenemos que andar en la verdad y hablar la verdad, en poder de Dios, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Sí, entonces las armas, como nos recuerda Efesios 6, la armadura de Dios, donde se dice la espada del Espíritu, el escudo de la fe, en la coraza de justicia, y está diciendo ahí este tipo de armas de justicia, de la palabra, del amor, de la fe. Esa es mi arma, lo espiritual. Y dice el versículo 8, habla de 9 contrastes. Aquí vamos a ver estos contrastes de lo negativo y lo positivo. Tal vez lo negativo como la gente que lo veía como enemigo, la gente que lo atacaba, y lo positivo como él veía delante de Dios las cosas y como Dios quería que él las viera. Y dice estos contrastes, dice por honra y por deshonra. La gente podía decir, a lo mejor el apóstol no tiene honor, pero dice ahí él veía por honra, por mala fama y por buena fama. Sí, hay gente que lo calumniaba, que hablaba mal de él, que esparcían chismes y calumnias del apóstol, pero dice ahí, la buena fama es lo que Dios piensa de mí y lo que él demostraba con su ejemplo. Como engañadores, pero veraces. La acusación de que él era un engañador, pero sabiendo que él era veraz, íntegro, hablaba la verdad. Como desconocidos, pero bien conocidos. Conocidos por Dios sobre todo. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El gozo de ser cristiano y de servir a Dios. Hay un engaño del enemigo, decir que la vida cristiana es triste, que la vida cristiana es aburrida, pero ese es un engaño del enemigo y de la gente que está en el mundo, la gente que ve la distracción y que ve el gozo de otra manera, pero que no es el verdadero gozo ni la verdadera felicidad. Pero aquí dice, siempre gozosos. Nosotros que hemos encontrado a nuestro Señor, que hemos encontrado la bendición de servirle y de seguirle, sabemos que ese es el verdadero gozo, siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pobre Pablo, pobres cristianos, tanto económicamente como físicamente, como en diversión, en todo, muy pobres. Pero dice ahí, enriqueciendo a muchos. Dice el 2 de Corintios 8:9 que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuando la Biblia habla de pobreza espiritual, de riqueza, habla de un punto de vista muy diferente a como el mundo lo ve. Y dice aquí el apóstol, enriqueciendo a muchos. ¿Cuánta gente enriqueció el apóstol con sus viajes, su predicación y con todas estas 13 cartas? Porque fue el que escribió más en el Nuevo Testamento dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuánto enriqueció a muchos? No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aparentemente en el mundo no teniendo nada, pero dice ahí, poseyéndolo
todo, porque en el Señor Jesucristo dice que todo es de Cristo y que Cristo entonces hace que nosotros participemos de todas esas riquezas. Es muy importante el ejemplo. Esta segunda exhortación también es para nosotros. Este ejemplo que la palabra del Señor nos habla que debemos de nosotros demostrar como hijos de Dios. ¿Cuántos podríamos decir, sean imitadores de mí? Es un reto, un gran reto que podamos reflejar a Cristo. Ese es el reto de nuestra vida principal, reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y la vida cristiana, pues consiste en eso, en obedecer al Señor, obedecer su palabra, para que nosotros podamos reflejar al Señor Jesucristo, que se muestre en nosotros el fruto del Espíritu, que vivamos para Dios. Entonces tenemos que ser ejemplo, como el apóstol, de constancia, de paciencia y de persistencia, aún en tribulación. Si ustedes recuerdan en algunas predicaciones pasadas, en este mismo segunda carta a los Corintios, decía el apóstol también de estos sufrimientos, cuando dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque este es el vaso de barro, pero el tesoro es la gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Y dijo el apóstol que estamos atribulados en todo, mas no desesperados, etc. Y más adelante dice, pero esa leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Estas tribulaciones no son para siempre, son momentáneas. Pero en medio de estos sufrimientos y tribulaciones, problemas, angustias que estamos pasando, a la mujer, usted o yo, o algunos hermanos, algunos conocidos, Dios nos llama a poder demostrar ahí nuestra fe, a que nuestra fe no falte en esos momentos. Yo sé que es difícil a veces porque cuando hay esa enfermedad, pérdidas, cuando hay situaciones muy difíciles, cuando se cierran las circunstancias tan difíciles, cierran los caminos, a veces es difícil, pero el Señor nos llama a tener este ejemplo, como el ejemplo del apóstol Pablo, de ser constantes, pacientes, persistentes, aún en los sufrimientos. ¿Cuántos hemos pasado? El 10% de lo que pasó Pablo. Yo creo que no hemos pasado ni el 1% de lo que el apóstol Pablo pasó predicando el Evangelio. Ahora estos eran sufrimientos predicando el Evangelio. No eran sufrimientos que él se ganó por desobediente, por andar en la vida lejos de Dios. Eran sufrimientos por ser obediente a la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser constantes delante de Dios y aprender a mostrar el fruto del Espíritu en circunstancias difíciles. Orar y pedir al Señor, dame, Señor, esa capacidad de que mi carácter sea como el tuyo, Señor Jesús. Que cuando vengan problemas, dificultades, angustias, yo muestre paciencia, persistencia, longanimidad, una buena actitud. Porque hay gente que con cualquier pequeño sufrimiento le cambia la actitud y está enojado con todo mundo. O la gente que se queda sin dinero está súper enojada y molesta y tiene problemas en el matrimonio y le corrige a los hijos y se enoja con ellos. Entonces hay que tener un buen ánimo en medio del sufrimiento porque Dios está con nosotros. Porque ¿sabe qué? Cuando son cosas materiales, todo eso se va a quedar aquí. Y porque tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Cuando venga el sufrimiento, bondad, el gozo del Señor que sea nuestra fortaleza. Que tengamos el verdadero gozo que depende de un corazón salvado por el Señor, donde vive el Espíritu Santo. Un gozo que no depende de lo exterior, sino de que Dios está en nuestro corazón. Que podamos vivir en pureza, en verdad y en santidad. Que nosotros sigamos el ejemplo que nos marcan los grandes siervos de Dios, sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de las generaciones tenemos buenos ejemplos, como el ejemplo del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los siervos de Dios, como el ejemplo de otros creyentes a través de la historia de la iglesia. Y en la actualidad tenemos cristianos ejemplares. Veamos su ejemplo, veamos su carácter, veamos su actitud y seamos nosotros también ejemplo, que podamos ser ejemplo a otros, ejemplo en nuestro hogar, ejemplo a nuestros hijos, ejemplo a otros creyentes. Tenemos que dejar que el Evangelio nos vaya transformando y esa es la segunda exhortación para nosotros. Vamos a ver la tercera exhortación que el apóstol, como colaborador de Dios, les hace a los corintios. Y esta tercera exhortación es la correspondencia, aprender a corresponder. La encontramos en el versículo 11 al 13 que ya leímos, y les dice el apóstol Pablo que los llama a que correspondan al amor que él les está mostrando.
Como decíamos, es una carta donde él defiende su ministerio, pero también donde él abre su corazón, donde él les habla con franqueza, porque dice ahí, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y quiere decir, les hablo con mucha libertad, les hablo con franqueza, les hablo con amor. Y dice una frase muy que llama mucho la atención, nuestro corazón se ha ensanchado. Fíjense que la palabra ensanchado viene de la palabra del Nuevo Testamento, la palabra griega platus, que quiere decir ancho. Platuno quiere decir ensanchar. Y entonces se ha ensanchado es peplatuntai, que quiere decir se ha abierto ampliamente, se ha agrandado. Él quiere decir mi corazón lo he agrandado y los tengo en mi corazón. Y está escrito de una manera que es algo que el apóstol decidió en el pasado, lo decidió, pero que tenía efectos en el presente. O sea que él en un momento en su vida dijo, yo aprendo a engrandecer el corazón. Y es también escrito de una manera donde él indica, aprendí porque la gracia de Dios me enseñó. La gracia de Dios me enseñó en algún momento a agrandar mi corazón para poder perdonar y amar como tengo que hacerlo, como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo que pudo decir en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice aquí, dice el apóstol, y entonces yo también he aprendido a ensanchar, a engrandecer, a abrir ampliamente mi corazón. Sin reserva. Él expresa sus sentimientos más profundos hacia esta iglesia, con el fin de estar en paz con ellos, de amarlos y de mostrarles ese amor. Pero ¿qué les pide el apóstol? Les dice, Corintios, para corresponder, dice, porque ustedes están estrechos en su corazón. Ustedes no han aprendido a engrandecer su corazón, porque vemos en las dos cartas, como les decía, era una situación que a veces era difícil por los ataques que tenían. Sobre todo en la segunda carta vemos ahí el ataque que tuvo Pablo de esta misma iglesia, muchos de la iglesia de Corinto, el menosprecio que tenía de esta iglesia. Entonces dice ahí, ustedes están estrechos en su corazón, no han aprendido a amar de verdad, no han aprendido a demostrar el amor. Recuerden en el Nuevo Testamento esta palabra tan importante, el amor, y es la palabra griega agape. No era el amor como lo conocía el mundo romano, el imperio romano, porque para ellos era un amor filial, era otro tipo de amor también, el que se da en el matrimonio, en la relación hombre-mujer. No conocían ellos este tipo de amor hasta que llegó el cristianismo. Entonces, para ellos, para el imperio romano y para la gente que habitaba el imperio romano, era un amor de conveniencia, era un amor de si me caes bien y si voy a sacar algún provecho, o simplemente si me caes bien me junto contigo y si no, pues pinto mi raya. En el Nuevo Testamento, cuando empieza a manifestarse la vida cristiana, sobre todo llega nuestro Señor Jesucristo y empieza a enseñar esta clase de amor. Y entonces sus discípulos aprenden a amar, demostrando, ayudando, dando, como el Señor Jesucristo estaba enseñándoles, y después como el Señor Jesucristo dio su vida. Por eso dice la palabra del Señor, en esto se mostró el amor, en que el Señor dio su vida por nosotros. Entonces, cuando la gente empezó a ver a los discípulos, a los seguidores del Señor Jesucristo, comportarse de esta manera, dijeron, nunca habíamos visto a gente así. Entonces el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que ustedes se amen los unos a los otros, en que os améis los unos a los otros. Pero esta clase de amor, entonces se le llamó agape. Agape no era una palabra con mucha fuerza, era una palabra en griego nada más. Empezó a tomar fuerza cuando se empezó a referir a esta clase de nueva relación de amor, de entrega, de demostración, de apoyo y ayuda, de consideración, hasta de sacrificio, como lo más marca la palabra del Señor. Y entonces aquí el apóstol le está diciendo que él ensancha su corazón y ama de esa manera, pero les dice a los corintios, ustedes están estrechos, entonces correspondan del mismo modo como yo los estoy llamando, ustedes correspondan también. Y les hablo como un padre a sus hijos. Como a hijos les hablo de un padre espiritual.
los veía como hijos. Cuando vemos los escritos y les habla también con mucho amor y los ve como hijos espirituales, porque realmente esta congregación, como otras, eran sus hijos espirituales. Él llevó la palabra a esos lugares por primera vez y les dice: como a hijos los hablo, ensanchaos también vosotros. Agranden su corazón, no sean estrechos en el amor. Cierto que, como el mismo apóstol Pablo escribió en Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ciertamente en el amor siempre vamos a estar en deuda. Siempre tenemos que aprender a amar de una manera mejor, más perfecta, como Cristo amó. Entonces Él les dice: ustedes aprendan a amar. Y esto es importante para poder Él tener esa reconciliación con aquella parte de la iglesia que estaba haciendo sus detractor del apóstol, que estaban atacándolo. Tenía entonces que decirle: ustedes correspondan también al amor. Y esto era muy importante. El gran mandamiento, el Señor Jesucristo habló de este gran mandamiento. Recordemos que ese gran mandamiento está desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde se le dice al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento también el Señor Jesucristo dice: el gran mandamiento, y como lo sabían los judíos, es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente. Dice: y el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces era un mandamiento muy importante que tenemos que aprender. Y también dice el apóstol en su carta a los romanos: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Se resume en: ama al Señor con todo tu corazón, ama a tu prójimo. Se resume la ley de Dios. Entonces era algo muy importante que los corintios tenían que recordar y que aprender. Dejar que la gracia de Dios hiciera ese corazón más grande, que aprendieran a amar de esa manera. Esta tercera exhortación para nosotros es que en las relaciones humanas necesitamos aprender la ley de la correspondencia en cuanto al amor. ¿Por qué digo la ley de la correspondencia? En cuanto a las relaciones humanas, necesitamos aprender a amar y ser amados. Amar y ser amados. Es muy difícil si nada más una de las partes ama y entrega todo y la otra no corresponde, hablando de cualquier relación humana. Aquí el apóstol estaba hablando de la relación que él tenía con los corintios en cuanto a su líder espiritual, al que les había predicado la palabra, autoridad espiritual para ellos, y ellos como congregación. Entonces ellos tenían que aprender a corresponder con el amor. Si el apóstol estaba demostrándoles tanto amor porque no nada más los visitó, estuvo con ellos mucho tiempo predicándoles, ahora les había escrito no una, varias cartas, y estaba interesando por ellos, quería volver a visitarlos, estaba hablando con el corazón para hablarles a ellos, y ellos tenían que aprender a corresponder. Pero nosotros sabemos que tenemos que aprender a dar amor, pero también tenemos que aprender a recibir amor. Y esta relación humana puede ser mejor cuando aprendemos este tipo de amor, el amor ágape. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros, amaos con amor entrañable, y tenemos que aprender a ampliar el corazón. Como decíamos, Dios es el que nos enseña, porque a veces la vida sin Dios y la vida con mucho sufrimiento sin Dios ha hecho que mucha gente tenga cosas difíciles en el corazón que no ha podido sanar. Cosas muy difíciles que vivió, pero cuando venimos al Evangelio, que el Evangelio todo lo sana, todo lo restaura, tenemos que aprender entonces ahora a amar de una manera correcta, a tener relaciones humanas sanas, porque venimos de relaciones enfermizas, porque hay situaciones difíciles, porque hay a veces codependencias que romper, porque hay relaciones destructivas que no hemos querido deshacernos de ellas. Cuando viene el Evangelio nos ayuda a sanar todo eso. Tenemos que someternos al poder del Evangelio, al poder de la palabra del Señor, a la obediencia a la palabra, a la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios nos vaya guiando cómo hacer para dejar de hacer aquello y
tomar ahora la nueva conducta, la nueva actitud para poder perdonar y sanar, para entonces establecer sanas relaciones. Pero algo muy importante es la ley de la correspondencia en cuanto al amor. Porque sabemos que una de las necesidades básicas con las que nacemos nosotros, el ser humano, es la necesidad de ser amado y la necesidad de amar a otros. Dios puso esas necesidades en nosotros. Pues la palabra del Señor nos enseña eso. La palabra del Señor, no hay de que yo así nací y así seguiré y así me moriré, porque hay gente que no quiere cambiar. Para eso llegó el Evangelio, para que nosotros podamos cambiar y demostrar con el ejemplo que Dios es poderoso. Entonces, tenemos que aprender a ampliar el corazón, tenemos que aprender a dar y recibir amor en la familia. Tenemos que aprender a hacerlo con nuestro esposo o con la esposa, porque a veces, como decíamos, si en el matrimonio no estamos correspondiendo el uno con el otro, a veces es difícil. Las situaciones de problemas matrimoniales, las situaciones de separación, se pueden resolver si ponemos los dos de nuestra parte. Se resuelve si damos lugar a la gracia de Dios, a la gracia, al perdón y a la restauración que Dios quiere que tengamos. Pero si nada más uno es el que da y otro no, uno es el que ama y siempre cede y el otro no, no podemos hacer que esto vaya a funcionar. Tenemos que corresponder en el amor. Tenemos que corresponder en el amor padres e hijos. Si los padres nada más damos y no le enseñamos al hijo a corresponder, estamos fallando, porque estamos deformando la vida, la conducta, y no estamos enseñando al hijo a amar y a corresponder. Y los hijos tenemos que aprender entonces a corresponder con los padres que tanto nos dieron y nos amaron. Qué triste ver a los ancianitos abandonados. Qué triste ver en el asilo cómo van y los dejan ahí, porque no se corresponde, los hijos no han correspondido con lo que los padres pudieron hacer por ellos, poco o mucho. No somos quienes para juzgar a los padres, pero sí tenemos que aprender a corresponder en hijos y padres, que haya esa correspondencia, o hijos que lo dan todo y padres que no dan nada, ni siquiera lo básico para los hijos. Y nos toca a los hijos nos toca a los padres darle a los hijos, dice la palabra del Señor, porque los padres deben de atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Pero tiene que haber correspondencia. En la iglesia, corresponder también de los líderes con la congregación con los liderazgos, en algún grupo también, el grupo de jóvenes con sus líderes, los líderes con el grupo de jóvenes, los niños con los maestros, y los niños son muy lindos, muy agradecidos, porque ahora que se ha enviado material que han estado elaborando los maestros de iglesia infantil, muchos niños mandan su gratitud, muchos papás también les enseñan a agradecer. Entonces hay que corresponder en el amor. Cuando también en algún otro ministerio, simplemente cuando nos reuníamos en el templo y recibíamos de la cafetería el café, el jugo, y ¿extraña usted todo eso? Dios nos concederá, ¿verdad? Y los hermanos que correspondían iban y daban las gracias a las cocineras, y créanme que eran pocos, que seamos más el año que entra, primero Dios, de decirle gracias, estuvo muy rico, corresponder, porque las hermanas del equipo lo estaban haciendo con mucho amor, porque ellas, las hermanas y los equipos, sabían que lo estaban haciendo como para el Señor, y nosotros tenemos que corresponder también con amor y con gratitud. Esto es muy importante. Aquí esta exhortación nos habla de que hay que corresponder en el amor. Es una ley para las relaciones humanas, para que funcionen bien relaciones humanas. Si tenemos algún problema con alguien, pidámosle al Señor que ensanche nuestro corazón, que crezcamos en el amor y que nos ayude a solucionar esa dificultad y ese problema para glorificar a nuestro Dios. Y entonces en este pasaje, en estos versículos, hermanos, hemos visto 3 exhortaciones que el apóstol hace como colaborador. Primero, recordemos que somos colaboradores con el Señor, que trabajamos juntamente con Él, que es un privilegio que nos ha llamado a trabajar para poder extender su reino. Extienda su reino, hermano, con su predicación, con su ejemplo, con su vida, porque somos colaboradores de nuestro Señor. Y la primera exhortación es la corrección a no tomar en vano la gracia de Dios. La exhortación a no recibir en vano la gracia de Dios, que es para nosotros. Tenemos que valorar esa gracia del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Esa gracia maravillosa que está en nuestro corazón
el reino de Dios en nuestro corazón es lo más valioso. Valoremos y vivamos para Él y dediquemos tiempo al crecimiento espiritual y glorifiquemos al Señor y obedezcámosle, porque si no, hacemos vana la obra del Señor. Hacemos vana si no obedecemos, si vivimos en mundanalidad, si vivimos en indiferencia. Tenemos que valorar la gracia de Dios en nuestra vida. La segunda exhortación es el ejemplo, que así como el apóstol dio el ejemplo con su vida y con su constancia y persistencia a pesar de todo el sufrimiento y todos los ataques que él pasaba, nosotros también es el tiempo de estar firmes. Es el tiempo de demostrar la fe y todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Él nos ha dado recursos valiosos espirituales y tenemos que ser ejemplo. Recuerde, la vida cristiana tiene que demostrarse con el ejemplo y nuestra predicación es con palabra y con hechos, con palabras y con acciones, alumbrando para que la gente pueda ver las buenas obras que Dios permite que hagamos para su honra y su gloria. Entonces hay que ser ejemplo y podamos decir que la gente nos vea y nos imite como imitamos nosotros al Señor Jesucristo. Y la tercera exhortación es corresponder en el amor, la ley de la correspondencia. Así como el apóstol le dijo a los corintios, ensanchen su corazón como yo lo he ensanchado y como los amo y los perdono, así nosotros tenemos que también ensanchar nuestro corazón, amar a los demás, pero también enseñar a los demás a que correspondan en el amor para tener relaciones humanas que glorifiquen a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta hora que Él nos ayude a poder tomar esta palabra en nuestro corazón. Estas 3 exhortaciones para que también nosotros podamos glorificar al Señor. Su palabra es poderosa, su palabra es viva, eficaz, es dada para nuestra vida, para nuestro provecho, para que en estos momentos de crisis seamos fortalecidos, seamos desafiados a glorificar al Señor y a brillar. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas, Señor, de nuestra necesidad. Solo tú, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo que escudriñan los corazones, sabes, Señor, lo que necesitamos cada día. Yo te ruego, Señor, que con tu palabra nos alimentes, Señor, este día. Ruego, Padre Santo, que tú, Señor, hables al corazón de cada uno, Señor, de los que estamos ahora meditando en tu palabra, de todos los hermanos que están escuchando este mensaje, cerca y lejos, Señor. Y te pedimos, Padre mío, que tú te glorifiques, Señor. Somos el templo de tu Espíritu Santo. Y como templo de tu Espíritu Santo, Señor, queremos que tú, Señor, reines en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado como colaboradores tuyos para trabajar juntamente contigo, Señor, en tu obra y extender tu reino, Señor, aún en estos tiempos, Señor, difíciles, Señor, donde todavía muchas iglesias no nos reunimos, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos extender tu reino como tú quieres, usando los recursos que tú nos has dado para poder hablar a otros, Señor, de la esperanza que tú das para el ser humano, la salvación y el perdón de pecados. Somos colaboradores, Señor, y te damos gracias, Padre, y queremos hacer caso a estas 3 exhortaciones que con amor, Señor, tu Espíritu nos hace en esta hora, Padre. Queremos, bendito Dios, pedirte, Señor, que tú nos ayudes a valorar, Señor, la gracia tuya en nuestro corazón. Que no, Señor, sea vana la gracia tuya, Señor, sino que le demos ese valor, esa importancia, Señor, que tiene en nuestra vida. Todas tus bondades y misericordias, pero sobre todo la salvación que tú has dado, Señor, que nos has pasado de muerte a vida espiritual, de tinieblas a luz, Señor. Nos has dado perdón de pecados, una vida nueva. Somos nuevas criaturas, Señor, en ti, Padre. Y en ti, Señor Jesucristo. Por eso, Señor, que podamos valorar esa gracia, Señor, porque el día de salvación es hoy, para que prediquemos y le digamos a la gente que hoy es el día de salvación y que tienen que recibir esa gracia en su vida, Señor. A veces la gente no está, Señor, con una disposición, pero oramos que tu Espíritu Santo toque los corazones. Y gracias porque tú has llegado a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que podamos vivir valorando esa gracia, Señor, y pudiendo, Señor, vivir para tu
gloria y poder compartirla también a otros. También, Señor, te damos gracias por esta exhortación que tú nos das de ser ejemplo, Señor, de que realmente vivamos la vida cristiana. Ya no estamos en tiniebla, ya estamos en tu luz, Señor. Ahora que vivamos caminando, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo, que seamos transformados, Señor, que en medio del sufrimiento y el dolor y la necesidad seamos constantes, seamos, Señor, prudentes, podamos mostrar el fruto del Espíritu Santo. Señor, que no sea, Señor, tristeza en nuestro corazón, sino que haya gozo, Señor, que como el apóstol, Señor, dijo que él podía ser el ejemplo, Señor, a los corintios, porque él podía vivir con gozo, con constancia, con persistencia, con paciencia, siendo fiel a su Señor en todo este tiempo y en todo este sufrimiento. Que así nosotros seamos fieles delante de ti, Señor. Ayúdanos, tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando. Tú sabes, Señor, todo, pero te pedimos que nos ayudes a hacerte fiel, Señor, a hacerte fieles, Señor, a estar constantes, creciendo, Señor, a poder tener esperanza, Señor, y tener gozo permanente en nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, bendito Dios. Y también te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a corresponder en el amor unos con otros. Que así, Señor, como dijo el apóstol, que él ensanchó su corazón, que también le pidió a los corintios que lo hicieran, que así nosotros también aprendamos a amar cada día más, como tú, Señor, nos amas, como el Señor Jesucristo nos amó y entregó su vida, que así nos amemos unos a otros, Señor, que rompamos esas barreras de apatía, de indiferencia, de rencor, de falta de perdón, Señor, de amargura, y que podamos, Señor, amarnos unos a otros, Padre, en las relaciones humanas, en la familia, en los matrimonios, Señor, en la relación con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, Señor, en la honra a los padres, que podamos aprender a amarnos, Señor, en las relaciones laborales, que también, Señor, tú nos des la sabiduría, bendito Dios, que también en las relaciones con nuestros hermanos en Cristo, que ahora, Señor, no tenemos contacto personal, pero que sí podamos demostrar el amor unos con otros a través de mensajes, de llamadas, Señor, y cuando nos permitas reunirnos, que podamos demostrar ese amor unos con otros. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes, Señor, y que nos permitas obedecerte en todo esto. Y gracias por tu palabra, Señor. Ruego, Padre, que bendigas a todos nuestros hermanos de las iglesias o hermanos, Señor, de otras congregaciones, que tú bendigas sus vidas, que tú suplas toda necesidad, que tú les fortalezcas, Señor, que tu amor y tu paz estén en su vida, Señor, y que tú les bendigas, les guardes y les ayudes en todo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto saludarlos. Les mando un abrazo.